Buenos días, hoy es Domingo de Resurrección. Celebramos a Jesús y su victoria en la cruz, su victoria al vencer la muerte con poder. Se levantó de entre los muertos. Y la Escritura nos habla de que este día que celebramos hoy, el primer día de la semana, este día fue cuando Jesús se levantó de entre los muertos por sí mismo, porque Él es vida. Y porque Él es vida, Él puede ofrecernos vida. Y esa vida abundante es la que hoy celebramos. Esa vida abundante es la que hoy tenemos, es la que hoy gozamos. Así que déjenme llevarles a las Escrituras para que reflexionemos en aquellos momentos especiales cuando estos acontecimientos hace casi 2000 años se dieron. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué acontecimientos rodearon estas circunstancias? En Mateo 27, las Escrituras nos dicen que Jesús, estando en la cruz, dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. En la muerte de Cristo sucedieron acontecimientos fuera de lo común. Y aquí nos dice la Escritura que estos acontecimientos pasaron cuando Jesús expiró, en el momento en que Jesús muere en la cruz. Dice que en la muerte de Cristo el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Esto era muy importante porque esto nos daba la entrada del lugar santo al lugar santísimo, donde el velo en el templo dividía esos dos lugares, porque solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Cuando Jesús muere, se rompe ese velo, como que Dios está diciendo, ya no hay más necesidad de que haya un intermediario, un intercesor. Jesús, nuestro sumo sacerdote, abre la puerta de acceso libre al Padre. Luego nos dice que en la muerte de Cristo también hubo un terremoto. Terremoto. En ese momento dice que las rocas se partieron y que en la muerte de Cristo también hubo una resurrección. Varios santos resucitaron. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, dice 3 días después, dice que estos santos se aparecieron a mucha gente en aquel lugar. Así que vemos realmente que cosas están sucediendo en el día en que Jesús muere. Juan capítulo 19 dice que después de estos que Jesús ha muerto y que ha sido, ha entregado su vida al Padre, dice que después de esto José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y áloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Aquí nos dice que este hombre, José de Arimatea, un hombre rico, había cavado en una cueva un nuevo sepulcro. Nadie había usado ese sepulcro. Jesús no tenía una tumba donde iba a ir a reposar su cuerpo. Y este hombre se ofrece, va donde Pilato y solicita el cuerpo, bajar el cuerpo de Jesús en la cruz con la ayuda de Nicodemo. Entonces José de Arimatea, un hombre rico, solicita el cuerpo de Jesús ante Pilato y con la ayuda de Nicodemo participa en la sepultura de Jesús, en esa cueva nueva que nadie había usado y que Él está prestando para que Jesús la pueda usar y ser sepultado allí. Así que vemos que cosas interesantes están pasando. Luego Mateo capítulo 28, versículos del 2 al 4 nos dice
que sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Escuche, otro terremoto. Hubo uno cuando Jesús murió, ahora hay un terremoto. Ahora, interesantemente, este es un terremoto, dice que fue fuerte, pero es porque un ángel del cielo baja y mueve la piedra, la roca que estaba tapando la entrada de la tumba. Esta roca había tomado el esfuerzo de varios hombres moverla y ponerla en la puerta, en la entrada de la tumba. Era un desafío realmente hacerlo por uno mismo. Y un ángel desciende para eso. Ahora, hay una cosa importante. Este ángel no bajó para resucitar a Jesús, porque Jesús ya había resucitado. Estamos hablando del tercer día. Este ángel bajó para mover la piedra y dejar que los discípulos, o permitir que los discípulos de Jesús pudieran tener acceso a la tumba, a entrar a esa tumba, a estar dentro de la tumba y ver que estaba vacía. Y eso es precisamente lo que acontece después. Y esto nos recuerda que Jesús se resucitó porque Él es vida, porque Él tiene poder sobre la muerte. Jesús entregó su vida para que pudiéramos recuperar nosotros la nuestra. Él murió como nosotros, sí, para que pudiéramos vivir como Él en la presencia del Señor en la eternidad. No solo agradó a su Padre, sino que nos recibió a nosotros también como una recompensa. Esto es maravilloso realmente, hermanos. Jesús hizo esto por usted y por mí, para que nosotros pudiéramos gozar de esa vida abundante, vida nueva. Jesús resucitó a varias personas de la muerte durante su tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, pero cada caso fue distinto a su propia resurrección, porque esas personas finalmente volvieron a morir. Sin embargo, Jesús resucitó de la muerte para nunca más volver a morir, porque Él es eterno, porque Él es el Dios eterno, Él es Dios que es vida. Así que Jesús derrotó al enemigo más grande de la raza humana, la muerte. Y una vez que Jesús derrotó a la muerte, sus seguidores de ese tiempo y nosotros hoy pudieron operar con una total seguridad, porque ahora ya no hay temor, tenemos la vida, ya no hay inseguridad, ya no estamos pensando o preguntándonos si realmente Él vive o no vive, si Él va a vivir o no va a vivir. Él vive, Él ha resucitado de entre los muertos. Así que ningún problema es demasiado grande ahora para Dios, ninguna pregunta es incontestable para Dios, ningún problema es demasiado difícil para Dios. La resurrección de Cristo proclamó buenas noticias desde la tumba, desde la tumba. A pesar de la negra perspectiva, a pesar de los grandes problemas, a pesar de las malas predicciones, Jesús practicó la ley de la victoria y se levanta con victoria derrotando de forma decisiva a la muerte. Y eso es maravilloso. Y eso es lo que celebramos hoy, que Él derrotó a la muerte, que Él venció a la muerte. El apóstol Pedro, unos años más tarde, al escribir su primera carta, dice estas palabras tan maravillosas, excelentes. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. No sería algo tan fuerte si se quedara ahí. Pero mire lo que dice, continúa diciendo Pedro en 1 Pedro 1:3, dice: nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Es decir, para que ya no estemos nosotros tristes, desconsolados, sino que tengamos esperanza viva,
Es una esperanza viva, porque esa esperanza nos dice que hay vida más allá de esta vida. Esa esperanza nos dice que al morir nosotros vamos a tener vida, vamos a recobrar vida. Es una esperanza viva, porque al morir aquí en esta tierra donde nuestros cuerpos se descomponen, se enferman, donde hay virus, donde hay pandemias, donde hay todo eso, en medio de esto dice que nosotros tenemos la esperanza viva de que si pasara algo a nuestros cuerpos, por la garantía de la resurrección de Jesús, tendremos vida eterna. ¿No le parece que eso es maravilloso? ¿No le parece que eso debería hacernos saltar de alegría y cada año que celebramos la resurrección de Jesús debería ser una fiesta para nosotros? Yo creo que sí. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 15, él dedicó un capítulo entero, el capítulo 15 de 1 Corintios, para hablar sobre la resurrección de Jesús, pero también la resurrección nuestra. Y termina el capítulo diciendo estas palabras: cuando lo corruptible, o sea, aquello que se descompone, aquello que se muere, aquello que se enferma, aquello que se deteriora, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, es decir, nuestros cuerpos van a cambiar, ya no van a ser estos cuerpos que nos están expuestos a las enfermedades, que tenemos que cubrir nuestras bocas para no pescar un virus, que tenemos que lavar nuestras manos porque podemos atraer a nuestro cuerpo una bacteria, un virus. Dice que cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Por quién? Por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte, ¿sabe cuál es? Dice Pablo, es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, al vencer la muerte, al vencer el enemigo que lo asediaba, la muerte, porque la muerte, dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Cristo al vencer dice que nos da la victoria. Y Pablo termina y dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Yo quiero que usted mire esta tumba, esta foto de esta tumba, la tumba que hoy muchos peregrinos van a Israel para visitar. Es una foto de esa tumba vacía, esa tumba que un día reposó ahí el cuerpo de Jesús, pero que al tercer día Él se levantó de entre los muertos y dejó esa tumba vacía. Jesús no tenía una tumba cuando murió. Fue José de Arimatea quien le prestó una tumba nueva que había cavado en una cueva, según nos dice las Escrituras. Jesús se levantó de entre los muertos y no hubo necesidad de seguir en la tumba como normalmente sucede con las personas. Jesús nunca más necesitará de una tumba porque Él es vida, Él venció la muerte, Él es el eterno Dios, nunca más morirá. Así que Él está sin tumba porque no tenía una tumba cuando Él murió, alguien se la prestó, sin tumba porque no hubo necesidad de que se quedara ahí como nuestros parientes que mueren ahora y los tenemos que enterrar y sabemos que hay una tumba y ponemos el nombre de ellos sobre la tumba. Jesús no tiene una tumba. Y sin tumba porque nunca más va a necesitar de una tumba porque Él vive para siempre. ¿No es esto maravilloso? Así que Pablo nos exhorta a tres cosas y ese es el desafío para nosotros hoy, este domingo de resurrección y el tiempo que viene de aquí más adelante para usted y para mí. Tenemos
esta recomendación del apóstol Pablo, esta exhortación del apóstol Pablo para nosotros. Para usted que me mira, para usted que está aquí en este lugar, en esta ciudad, o para donde usted se encuentre, en el país donde se encuentre, que usted recuerde las palabras del apóstol Pablo y la exhortación. Él nos dice que la resurrección nos llama a 3 cosas. Número 1, nos llama a mantenernos firmes. Firmes. Es decir, a no titubear, a no dudar. Y la palabra firmes tiene que ver con estar fuertes, de no desmayar, de no hacer que una pandemia, de que una noticia mala nos descontrole y nos haga tambalear nuestra fe en Jesús. Firmes, porque la resurrección es vida. La resurrección de Cristo es vida para nosotros, vida abundante. Porque la resurrección de Cristo es victoria para usted y para mí. Porque la resurrección de Cristo nos garantiza que vamos a tener vida eterna. Si un día tenemos que dejar nuestros cuerpos. Y si Jesús viene y estamos con vida, aún así nuestros cuerpos corruptibles van a ser transformados por cuerpos incorruptibles. Y seremos diferentes. Y tendremos la esperanza viva, la vida eterna. Así que la exhortación es a mantenernos firmes, firmes en la palabra, firmes en la oración, firmes en la iglesia, firmes en nuestra fe, fuertes, alimentando nuestra vida, nuestra fe, creciendo y creciendo, para que sea firme y sea fuerte. Así como alimentamos nuestro cuerpo con comida para mantener nuestros huesos firmes, nuestros músculos fuertes y que podamos levantarnos y caminar y hacer ejercicios y hacer diferentes actividades, así también necesitamos en la vida espiritual alimentar nuestra vida para mantenernos firmes, porque tenemos una esperanza viva, que Él viene otra vez, que Él resucitó entre los muertos y nos garantiza vida eterna. Segundo, el apóstol Pablo nos dice que la resurrección nos llama a mantenernos inconmovibles. ¿Sabe qué significa eso? A ser constantes. Es decir, no que hoy estoy en la fe y mañana no voy a estar, o que hoy estoy desanimado, hoy estoy dudando. No, que sea constante nuestro caminar con Dios, que sea constante nuestra fe en Él, que sea constante nuestra pasión y emoción por Dios, que sea constante nuestro deseo de estar con Él, nuestro anhelo por Él, nuestro anhelo por la vida que Él nos ofrece, nuestro deseo de caminar firmes con Él. Eso es lo que Dios desea también, que seamos constantes en nuestra vida, que cada vez que hayan situaciones alrededor de nosotros que parecen ser oscuras, tenebrosas, tristes, malas noticias, que en medio de todo eso mantengamos nuestra fe constante, nuestro caminar con Dios constante, que no seamos inconstantes, que seamos constantes, permanentes, inconmovibles, que nada nos mueva, que nadie nos mueva, que las dificultades, que las tormentas de la vida no nos muevan, que no nos hagan pensar, a saber si existe Dios, o a saber si Dios me ama, o a saber si Dios tiene cuidado de mí. No, que sea esto algo que nos mantenga, nuestra fe sea inconmovible. Y la tercera cosa que dice Pablo es que la resurrección nos llama a mantenernos progresando en la obra del Señor. Esto quiere decir que vamos a mantenernos trabajando en la obra del Señor, abundando en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor, viendo oportunidades de servir a Dios, viendo oportunidades de hacer algo por la causa de Cristo, viendo oportunidades para esforzarnos en traer el reino de Dios a la tierra, viendo oportunidades como ahora tenemos para predicar el Evangelio y que otros que están allá en otros lugares, tal vez tus parientes, tus amigos, no han escuchado el mensaje del Evangelio, la esperanza viva que tú y yo tenemos, que ellos puedan escucharla a través de las redes sociales, a través de los mecanismos que Dios nos ha dado por el Internet, que podamos nosotros compartir, esforzándonos en progresar en la obra del Señor, trabajando para que ellos escuchen
trabajando para que ellos puedan escuchar y creer en el mensaje del Evangelio, la esperanza viva que la resurrección de Jesús nos declara. Así que por eso Jesús no tiene una tumba hoy, porque Él venció a la muerte para que usted y yo podamos ser desafiados a estos tres elementos, a mantenernos firmes, a ser inconmovibles y a progresar en la obra del Señor. ¿Cómo estás tú hoy con tu fe? ¿Es tu fe firme? ¿Estás titubeando, dudando? ¿Te ha hecho esta noticia mundial, te ha hecho dudar de Dios? ¿Dudar de tu fe? ¿Dudar de tu caminar con Dios? Ojalá que no. Pero si eso ha pasado, quiero animarte. Hoy celebramos el evento más importante para la cristiandad, la victoria de Jesús sobre la muerte. Y es una invitación para ti, para que recuerdes este acontecimiento tan grande, para que te unas a millones de hijos de Dios que tienen esa esperanza viva, que un día vamos a estar en la eternidad, gozando de esa eternidad en la presencia misma de Dios. ¿Cómo estás progresando tú en tu vida? ¿Estás extendiendo el reino de Dios? ¿Estás haciendo algo por el reino de Dios o estás solo trabajando y haciendo dinero y esforzándote por cosas materiales? ¿Estás realmente trayendo esperanza a otros? La iglesia es la esperanza para la tierra ahora. La iglesia, somos la iglesia quienes vamos a traer esperanza al mundo hoy en medio de una pandemia, en medio de malas noticias, en medio de una crisis, en medio de encierros y todo eso. Somos la esperanza. Pero si nosotros vivimos sin esperanza viva, ¿qué podemos ofrecerle a los demás? Nada. Hoy es el día para celebrar que hay esperanza, que hay victoria, que la muerte ya no es un aguijón para nosotros, que el pecado ya no es un aguijón para nosotros, porque fue vencido en la cruz del Calvario por la obra de Cristo. Y la victoria se obtuvo al levantarse Él de entre los muertos y darnos vida en abundancia, en abrir camino y acceso al Padre ahora, sin ningún intermediario más que la obra soberana de la sangre de Cristo y su victoria en la cruz del Calvario, su victoria sobre la muerte. Yo te invito, si tú no conoces a Jesús, a que invites a Jesús en tu corazón y le digas: Señor, ven a mi vida, Señor, perdona mis pecados, hazme un hijo tuyo, quiero tener esa esperanza viva. Y te aseguro que si tú le pides eso, Él va a venir, porque Él ha ofrecido darnos vida. Si tú ya conoces al Señor, yo quiero invitarte a mantenerte firme, a no ser movido por nada, a mantenerte inconmovible y a esforzarte por crecer y abundar en la obra del Señor. Hoy es un día de victoria, no es un día de tristeza, hoy es un día de alegría, hoy es un día de celebración, hoy es un día en donde celebramos y recordamos con alegría, con regocijo en nuestro corazón, la obra de Jesús al levantarse de entre los muertos. Te invito a que reflexiones en ello. Yo te invito a que hagamos una oración juntos y levantemos nuestras manos al Señor y le digamos: Padre, gracias por Jesús, quien venció la muerte con poder. Gracias porque Jesús no se quedó en la tumba. Gracias porque por su causa yo tengo esperanza viva. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Él vive y permanece para siempre. Amén.